sus brazos, siempre estar en ese asilo protegido, morar. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Celestial, Señor, venimos ante ti, Dios, Padre Celestial, porque sabemos, Señor, que necesitamos de ti, de tu Espíritu Santo, de tu palabra en nuestros corazones, Señor. Padre, estamos viviendo en un tiempo muy difícil, Dios, Padre Celestial, donde hay tanta perversidad, Señor, donde hay tanto pecado, donde hay tanta maldad, Señor. Tú eres el único Dios que nos puedes ayudar, Señor Jesús, a estar por encima de esas cosas, Padre. Tu palabra, Señor, es nuestro guía, es la lámpara, Señor. Tu palabra, Señor Jesús, es la que nos indica el camino, Señor, la que alumbra nuestro sendero, Padre. Te pido, Señor Jesús, que en esta mañana tú una vez más vengas y nos des de tu palabra, Señor, que ella, Dios, Padre Celestial, pueda ser, Dios, la que nos pueda, Señor Jesús, llevar hacia adelante, Señor. Tenemos tu palabra revelada, tu mensaje, Señor, el cual, oh Dios, viene, Padre Celestial, a hacernos más claros, Señor Jesús, lo que tú nos quieres decir en tu palabra, Señor. Por eso en esta mañana yo solamente dependo de ti, Señor, y te pido, Padre Celestial, que tú me des la inspiración para poder traer solo tu palabra a tu pueblo, Señor, en un espíritu correcto, Padre Celestial, pensando siempre, oh Dios, en edificar a tu pueblo, Señor Jesús. Padre, me pongo en tus manos, Señor. Ayúdanos a todos, Señor Jesús, que tu palabra pueda correr con libertad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos todos a la casa del Señor en esta mañana. Vamos a tomar la escritura en la epístola del apóstol San Pablo, la primera epístola del apóstol San Pedro. No es San Pablo, es San Pedro. Primera de Pedro, el capítulo 2, verso 5. Primera de Pedro 2, 5. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y agradables a Dios por Jesucristo. Amén. Tómese asiento. En esta mañana quiero continuar con el tema que hemos titulado el tabernáculo, edificando el tabernáculo viviente. Este es mensaje número 5. Y bueno, voy a seguir tomando el diagrama que el profeta hizo de la pirámide sobre el que él utilizó mientras hablaba el mensaje, la estatura de un varón perfecto. Y vamos siguiendo cada uno de estos peldaños o escalones hacia llegar a lo que es el amor. Y en esta mañana ya hemos visto lo que es la fe, la virtud, y en esta mañana quiero hablar o abordar lo que es el conocimiento o ciencia. Esto no se refiere, desde luego, para poder comenzar, no se refiere a la ciencia mundana, a que una persona tenga que ser un científico o una persona muy documentada en la ciencia del mundo para poder alcanzar esta siguiente virtud. El profeta nos dice que no se trata de ciencia o un conocimiento secular de las cosas. Pero para poder comenzar en esta mañana, yo quiero leer de la estatura de un varón perfecto, párrafo 160. Este sermón lo escuchamos, me parece que fue en noviembre del año pasado. Sería bueno que si usted lo tiene, ya sea impreso o en audio, pues que lo escuche, y para que vaya siguiendo una secuencia de lo que vamos a estar hablando. El profeta de Dios dice: y después, tercero, usted añade conocimiento. Ahora, eso no significa conocimiento mundano, porque eso es insensatez para Dios. Bueno, si no es un conocimiento mundano, entonces, ¿qué es lo que significa? El profeta nos dice, más bien es conocimiento para juzgar. Pero ahora el profeta pregunta, ¿juzgar qué? O sea, ¿para qué necesitamos este conocimiento? ¿Juzgar qué? Lo correcto de lo errado. ¿Cómo entonces juzga usted eso si usted tiene conocimiento cristiano con su virtud y su fe?
Usted juzga si la palabra es correcta o errada. Vamos a partir entonces de ese principio, que este conocimiento o ciencia, como lo menciona la versión antigua, es conocimiento para juzgar. ¿Juzgar qué? El profeta dice lo correcto de lo errado. ¿Por qué? Mire, porque hoy en día la línea que separa entre lo correcto de lo errado prácticamente se ha desdibujado. Y no solo se ha desdibujado, sino que se han tergiversado los conceptos de lo que es correcto, o sea, de lo que es bueno, y lo que está errado, o sea, lo que es malo. Porque, bueno, nosotros entendemos que el profeta nos dijo que este mundo está gobernado por el Dios de esta edad perversa, Satanás. Bueno, él tiene su propia ciencia, él tiene su propio conocimiento. ¿Por qué? Bueno, porque eso fue lo que él le ofreció a Eva en el huerto del Edén, un mejor conocimiento. Entonces, a partir de ese tiempo, en el mundo han venido caminando dos corrientes de pensamiento. Una que es la corriente de Dios y otra es la corriente del diablo. Ahora, desde luego, entre la gente, pues lo que es más popular, lo que es más aceptado, es lo que es la tendencia de la gente. Pero para eso es que el Señor nos da su palabra, para que nosotros tengamos un entendimiento claro respecto a estas cosas. ¿Por qué? Porque mire, cuando la gente no discierne estas cosas, el mundo está de cabeza. Pero no solamente el mundo. Dentro de lo que es llamado cristianismo, es prácticamente la misma cosa. Cuando no se discierne entre una cosa y la otra, ¿a qué me refiero? O sea, no se discierne entre lo que es bueno y lo que es malo. Y muchas veces lo malo, porque es lo que hace más ruido, es lo que es la tendencia de la gente, la persona lo acepta como si fuera una verdad. ¿Cuál es la razón por la cual el mundo está en la condición en que está en este día? Bueno, precisamente porque han abandonado a Dios. Ellos han hecho caso a filosofías de pensadores, entre comillas, de líderes de comunicación y todo este tipo de personas que ni ellos mismos están conscientes que solamente son una marioneta y que lo que hablan, lo que dicen o lo que escriben, realmente hay una mano detrás de eso que está levantando los hilos. ¿Y quién es ese que está levantando los hilos? Es Satanás. Por eso la gente, inclusive cuando habla de Satanás, se habla de Satanás, hacen burla de eso, hacen mofa de eso. Para ellos es una invención humana. Pero si realmente es eso, ¿por qué el mundo va en una decadencia en todos los sentidos? Hermano, uno solamente no tiene que mirar al siglo XIX, ni siquiera a la edad del oscurantismo. Solamente tiene que mirar 10, 20, 30, 40 años atrás. Y el mundo, ahora el profeta nos enseñó y nos predijo, nos dijo que el mundo se está cayendo a pedazos. Uno no va a esperar que esta condición mejore, aun cuando los gobernantes, los pocos que aún pudieran tener dentro de sus principios el querer mejorar a una nación o incluso mejorar al mundo, esto no va a suceder. En todos los aspectos el mundo se está cayendo en pedazos, en lo moral, en lo religioso, incluso en lo ecológico. Usted puede ver las alarmantes noticias de cómo es que los glaciares allá en el Polo Norte se están derritiendo, eso trayendo un consecuente mal sobre nosotros mismos como habitantes de esta tierra. Porque nosotros, esta es nuestra casa que el Señor nos ha dado temporalmente. Ciertamente buscamos una ciudad cuyo artífice y hacedor es Dios, pero mientras estamos aquí, somos parte de esto, somos vecinos, ese es nuestro vecindario. Ahora, entonces, a través de lo que la gente del pensamiento moderno, la gente, el mundo mira las cosas al revés. Hoy en día, para el mundo, lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y la Biblia, desde luego, Dios en su palabra advierte en contra de aquellos que tienen el concepto equivocado de estas cosas. Mire, en el libro de Isaías, el capítulo 5, el verso 20,
El Señor dice en su palabra: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, y hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahora, esto es irónico. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene ese concepto, y en el concepto de ella misma, lo bueno es malo y lo malo es bueno, bueno, de acuerdo a la referencia que la Biblia nos da, hay algo muy mal con la persona. O sea, ha perdido la capacidad de discernimiento. El problema es que hoy en día, los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen que es malo, es una mayoría abrumadora. Que realmente el que alguien levante la voz en contra de estas cosas inmediatamente es etiquetado como una persona radical, si lo hace desde el punto de vista del cristianismo, como un loco, y Satanás, desde luego, se ha encargado de ir hilvanando, de ir tejiendo esta madeja en la cual el mundo se encuentra, de tal manera que el mundo está al revés. Y como dijo, ahora, pero mire, el Señor no está aplaudiendo este tipo de línea o de tendencia de pensamiento, que esta escritura desde luego ha sido aplicable desde el tiempo en que Isaías la escribió, pero si hay un tiempo en el cual está siendo y es aplicable es hoy en día. Y el Señor no les está dando un reconocimiento por tener esta manera de pensar, sino más bien les está advirtiendo. Porque cuando la Biblia dice ay, quiere decir cuidado, porque algo malo te viene, porque estás diciendo que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Y recuerde que lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad. Porque mire, este versículo comienza con un ay. Este ay es el cuarto ay de los 6 que aparecen en este capítulo 5 de Isaías, en contra de aquellos que no hacen las debidas distinciones entre lo justo y lo injusto. Por eso estamos hablando en esta mañana de lo que es el conocimiento. ¿Qué dijo el profeta? Que este conocimiento al cual se refiere la Biblia es el conocimiento para poder juzgar. ¿Juzgar qué? Entre el bien y el mal. Y como dijo aquí Isaías, juzgar bien entre lo bueno y lo malo, entre las tinieblas y la luz, entre lo dulce y lo amargo. Ahora, siendo que las cosas, hoy en día, los conceptos de la gente están tergiversados, bueno, se tiene que tener un absoluto para partir de allí. Porque hoy en día una persona puede decir que alguno de estos focos, en vez de irradiar luz, irradia tinieblas. Ahora, ¿por qué? Porque depende del concepto que tenga de las cosas. Pero ¿cómo puedo yo saber? ¿Cómo puede una persona, si lo que está irradiando ese foco es luz o tinieblas? Tiene que haber un absoluto. Tiene que haber algo, una base. Entonces es lo mismo con la palabra del Señor. Para saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que es limpio y lo que es lo que es bueno y lo que es malo, lo que es luz y lo que es tinieblas, lo que es dulce y lo que es amargo, tenemos que tener un punto de referencia, y ese punto de referencia es la palabra de Dios. Y el mensaje de la hora, desde luego. Ahora, esto a lo que Isaías hace referencia muestra un discernimiento de las cosas completamente contrario a lo que Dios establece. Ahora, el mundo, desde luego, las personas del mundo, uno quizá no esperaría que ellos puedan tener una claridad en su pensamiento para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y quizá dentro de lo que es el cristianismo,
quizá no haya también una claridad en cuanto a esto. Pero hay una cosa importante, hermano. Mire, lo único que nos queda, lo único que le queda al mundo, pero que ellos lo rechazan, es la palabra de Dios. Es Dios mismo. Fuera de aquí no hay nada. Fuera de aquí todo es caos. Fuera de la palabra de Dios es lanzarse al vacío, sin nadie que detenga a la persona. No hay absolutamente nada. Hermano, pero como dicen por ahí, si en el mundo no cabe la prudencia, y si la conciencia del mundo, que debe ser la conciencia del mundo que es el cristianismo, a veces esa conciencia está tan desgastada, tiene que haber algo que nos haga a nosotros entrar en conciencia para saber, para poder discernir. Por eso es tan importante ese conocimiento. Entre esto que nos dice la Biblia, mire, por eso es algo muy importante, que si en el mundo no existe ese discernimiento, y en muchas de las iglesias, ahora desde luego yo entiendo que hay cosas que para uno como creyente del mensaje son malas, que para una persona que incluso profesando cristianismo no lo son. Porque también depende de la perspectiva desde la cual la persona mire las cosas. Porque una persona que va a cualquier iglesia cristiana, y no cito los nombres porque hay miles y miles de ellas distintas, cada una de ellas tiene exactamente el mismo referente que nosotros tenemos, que es la Biblia. Pero también depende cómo la persona, cómo puede incluso mirar las escrituras. Ahora, por eso, si ellos no tienen a lo mejor la visión correcta, y no la deben de tener. ¿Por qué? No porque yo no quiera que la tengan, sino porque la Biblia dice que esta edad de la Odisea está ciega. Entonces, si está ciega, ¿cómo puede discernir algo que no ve? Por eso Dios envía su palabra revelada. Ahora, pero yo creo que dentro de todo, de aquella falta de discernimiento, de aquella falta de ciencia, de aquella falta de conocimiento para poder discernir en lo que es bueno y lo que es malo, yo creo que al menos tiene que haber un ministerio que se alcance a discernir eso. Mire, en el Antiguo Testamento, esa era una de las cosas que Dios demandaba de los sacerdotes. En Ezequiel 44:23 dice el Señor en su palabra, que los sacerdotes enseñarán a mi pueblo. ¿Qué es lo que van a enseñarle al pueblo? A hacer diferencia. ¿Qué es hacer diferencia? Es discernir. Pero ¿qué es lo que tienen que hacerle al pueblo? Hacer diferencia, dice, o discernir entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y no limpio. Entonces hoy en día, esa es parte de la labor del ministerio donde quiera que esté. Y en cualquier iglesia que esté, que le debe de enseñar al pueblo a hacer una diferencia, a discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo limpio y lo que no es limpio. Ahora, mire, esta palabra profano yo la estaba estudiando y casi cualquier versión de la Biblia no la cambia. Si usted tiene una versión antigua, una versión 60, prácticamente cualquier versión de la Biblia que usted tenga en español, siempre usa esa palabra. ¿Qué quiere decir profano? La palabra profano es libertino o muy dado a las cosas del mundo. O sea, el ministerio debe de enseñarle al pueblo a que haga la diferencia en lo que es santo, lo que es agradable a Dios, y aquello que es libertino o que es dado a las cosas del mundo. Ahora, el hermano Branham dijo, en ¿por qué no somos una denominación? Que Dios hará responsable al ministro si él le oculta las cosas al pueblo. Si el pueblo, después de saberlas a espaldas del ministro, hace lo que quiera hacer, entonces ya no es responsabilidad del ministro mismo, es responsabilidad de la persona misma.
pero se los tiene que decir. ¿Por qué razón la Biblia declara esto? Porque mire, no siempre el ministro puede estar presente cuando la persona tenga que hacer alguna decisión importante, pero al menos se le debe de enseñar, al menos se le debe de decir, para que sepa qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere, qué es lo que Dios le agrada y qué es lo que Dios aborrece. Por eso, ahora mire, la ciencia, yo lo entiendo, este conocimiento no debe de ser solamente para el ministerio en general. La ciencia debe de estar en cada persona, así como la fe, la virtud, todo esto no es solamente para el ministro, esto debe de estar en cada persona. No solamente el ministro debe de tener la capacidad para poder discernir entre el bien y el mal, pero también la gente, también la congregación. Ahora, esto es algo que el Espíritu Santo pone en la persona. Por eso, ¿por qué, hermano? Porque sin la ciencia de Dios, la persona hará decisiones erráticas e incluso contrarias a la palabra del Señor. Y uno eso lo ve todo el tiempo. Ahora, ¿por qué? Por la falta de esto. Cuando la persona tiene mire, porque el hermano Branham dijo que cuando usted tiene una pregunta respecto a algo, no lo haga. Pero ¿sabe una cosa? Yo creo que a veces preguntamos no con el fin de realmente ser instruidos y de saber si es que lo debo hacer o no. Preguntamos solamente para saber una opinión. Porque, mire, sabemos una cosa, que el ser humano es dotado con una conciencia. La conciencia es una alarma. Pero un cristiano nacido de nuevo no solamente tiene una conciencia, sino que tiene el Espíritu Santo. Y una persona que tiene el Espíritu Santo va avanzando y llega el momento en el cual agrega conocimiento a su vida. El conocimiento le da esta facultad para poder discernir entre lo bueno y lo malo y a partir de allí tomar una decisión. ¿Sabe usted por qué? Porque Satanás siempre estará susurrando al oído a través del razonamiento a la persona. ¿Para qué? Para inducir a esa persona al mal, al pecado. Eso nosotros lo sabemos. Y el profeta nos dijo, y nosotros, la Biblia nos dice, que el pecado es agradable al razonamiento. Y llega el momento en que la mente de la persona se ofusca. O sea, que es ofuscarse, que no ve algo claro. Parece que todo es nebuloso, que tiene neblina. Y al no tener alguna visión clara de las cosas, se va a inclinar al mal. Mire, la Biblia nos dice, estoy tomando algunos referentes y luego ya entraré directamente a lo que el profeta dice. La Biblia nos dice que la falta de ciencia, y conste que ellos, ahora esto sabemos que este conocimiento o ciencia le es dada a la persona por medio del Espíritu Santo, desde luego. Pero aún en su forma más fundamental, la ciencia es algo que todos nosotros necesitamos para discernir entre una cosa y otra. Mire, vayamos al pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, todos sabemos que el pueblo de Israel, ya lo estudiamos el año antepasado, de una manera muy extensa, cómo es que el pueblo de Israel fue llevado en cautividad. Y sabemos que ellos, bueno, primeramente fueron los babilonios los que los llevaron cautivos, después de ahí pasaron a los medos persas, después de ahí a los griegos, y luego de ahí a los romanos,
Y de los romanos fueron quienes los esparcieron hasta ser lo que son los judíos hoy en día, que están esparcidos por todo el mundo. Pero eso, todo lo que, mire hasta dónde nos alcanza, el siglo XXI. Todo eso tuvo un principio. Y el principio no fue cuando el rey Nabucodonosor sitia la ciudad, le prende fuego y se los lleva cautivos. La Biblia nos dice dónde comenzó todo. Aquí mismo, en Isaías, el capítulo 5, pero unos versículos antes, en el versículo 13. Mire lo que el Señor les está diciendo. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. Ese es el referente que yo le estoy dando. Eso ya lo sabemos. Bueno, pero ¿por qué razón el pueblo de Dios, el pueblo de Israel fue llevado cautivo? Porque no tuvo ciencia. O sea, al pueblo de Israel le faltó el conocimiento de Dios para aplicarlo dentro de ellos mismos, y esto fue el comienzo de todo lo demás. Lo que vino a través de los siglos, a través de las edades, a través de las dispensaciones, tuvo un principio, y ese principio fue que al pueblo de Israel le faltó ciencia. Ahora, entro a mi tema. La ciencia, o conocimiento, a la que el apóstol, mire, estoy diciendo ciencia o conocimiento porque en la versión 60 dice conocimiento, en la versión antigua dice ciencia. La ciencia o conocimiento a la que Pedro se refiere no se adquiere por conocimiento humano o en la escuela. Quiere decir, bueno, yo creo que voy a tener un mejor nivel de educación para poder tener un nivel de ciencia más alto, y a partir de ahí poder ser capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. No, esto no se adquiere de esa manera. El profeta dice aquí mismo en la estatura de un varón perfecto, párrafo 160. Y si usted puede poner a un lado todos sus credos y toda su incredulidad, todo lo que usted afirma que ha hecho, entonces usted tendrá conocimiento para creer que Dios no puede mentir. Primero, uno tiene que hacer a un lado todos los credos. Mire, como hablábamos hace poco en el tema que le titulamos Solo hojas de higuera, a veces nosotros, cuando hablamos de credos, pensamos que somos ajenos a ellos, porque bueno, las iglesias denominacionales, eso no lo entiende. Ellos tienen su propio credos, que es un libro en el cual están los estatutos por los cuales ellos se rigen. Pero permítame decirle, una persona aún profesando creer este mensaje, o una iglesia aún profesando creer este mensaje, puede tener sus propios credos. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijimos otra vez, lo que quiere decir la palabra credo? ¿Alguien se acuerda? La palabra credo es yo creo. Una persona puede tener sus propias creencias y decir, bueno, mire, permítame decirle, yo creo esto y a mí nadie me va a mover de eso. Bueno, eso es un credo que la persona tiene. O que la iglesia diga, bueno, es que nosotros creemos esto y punto. Bueno, eso automáticamente se convierte en un credo de esa iglesia. Por eso cuando el profeta dice, si usted puede poner a un lado todos sus credos, tabernáculo, luz al atardecer, si nosotros somos capaces de hacer a un lado todos nuestros credos. Es que yo creo, bueno, está bien lo que usted crea, pero lo que usted cree es de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es el absoluto. ¿Es de acuerdo a lo que el mensaje dijo? Si no es así, para poder tener la ciencia de Dios, tenemos que abandonar, deshacernos de eso. Si usted puede poner a un lado todos sus credos, pero no solamente los credos, y toda su incredulidad, todo lo que usted afirma que ha hecho, entonces usted tendrá conocimiento para creer que Dios no puede mentir. Mire,
El apóstol Pablo dijo en Hebreos que Dios no puede mentir. Y aún en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, se nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Y nosotros podemos citar de memoria y decir, sí, eso es verdad. Le damos crédito a la Escritura. Pero cuando somos confrontados nosotros mismos con alguna situación, con alguna escritura, entonces la persona razona y entonces dice, ¿será que lo que Dios dijo es la verdad? Hermano, lo que Dios dijo siempre será la verdad, a pesar de las circunstancias, a pesar del tiempo, a pesar de cualquier cosa. Dijo Pablo que Dios sea veraz, que Dios sea verdadero y todo hombre sea mentiroso. Sigo leyendo. Y aquí el profeta cita, parafrasea esa escritura que yo le acabo de citar, que toda palabra de hombre sea mentira, mas la mía verdad. ¿Ven? Ahora, usted está recibiendo conocimiento. Ese es el conocimiento supremo. Mire, o sea, no solamente es conocimiento, así como lo podemos ahí. Si nosotros pudiéramos agregarle, le podríamos agregar aquí conocimiento y aquí la palabra supremo. Ahora, la palabra supremo cambia la esencia de esto. ¿Por qué? ¿Qué es supremo? La palabra supremo es que no tiene superior en su línea. O sea, en esta clase de conocimiento, si es conocimiento supremo, es que este conocimiento supremo no tiene algo más arriba o superior a eso. Entonces, eso es el mejor conocimiento que una persona puede añadir a su virtud. Ese es el conocimiento supremo. Usted no tiene que tener 4 títulos de alguna universidad o algo así para poseerlo. Porque todas estas virtudes le son dadas a usted por Dios. O sea, si la persona va a tener fe, tiene que ser la fe que Dios le ha dado. Si ha de tener virtud, tiene que tener la virtud que Dios le ha dado. Si ha de tener conocimiento o ciencia, tiene que ser porque Dios se lo ha dado. O algo así para poseerlo, porque todas estas virtudes le son dadas a usted por Dios, para que las ponga sobre el fundamento de su fe, para que usted pueda llegar a la estatura plena de un verdadero hombre viviente de Dios. Sí, Señor. Ahora, entonces, esta ciencia o conocimiento, primero, es para que la persona tenga la capacidad para discernir entre el bien y el mal, como dijo Ezequiel, entre lo santo y lo profano, y a partir de allí hacer la decisión correcta. Porque estas cosas que el Señor habla en su palabra no son para mal de nosotros. Estas cosas son para nuestro bien. ¿Por qué es que la Biblia habla de esto? Porque aquí Pedro está interesado en que el hombre y la mujer de Dios llegue a la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, esto es más que solamente ser miembro de una iglesia. Es ir avanzando para llegar a tener la forma, digámoslo así, para llegar a ser esculpido, ser tallado a la forma que Jesucristo demanda para su novia. Mire, a través de las edades, desde que Pablo escribió su epístola, muchos cristianos la leyeron. Hoy en día no sé si en esta mañana, pero hoy en día cualquier persona que lee la Biblia seguramente tarde que temprano se va a encontrar con esta escritura y probable la lea, probable la interprete y probable la aplique a su manera. Pero hoy en día ha venido la revelación correcta para que podamos saber que esto no es solamente algo que Pedro escribió inspirado por el Espíritu Santo para que lo supiésemos, sino para que sea parte de nosotros mismos. Ahora, la segunda cosa que el profeta nos dice, ¿para qué es esta ciencia?
parece una obviedad, pero si uno lo examina con detenimiento, uno sabe que el profeta tenía una razón para decirlo. ¿Para qué es esta ciencia también? Bueno, ya el profeta nos dice que es para juzgar el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto. Creo que eso lo entendemos. Pero lo segundo, para el cual Dios da esta ciencia, es para juzgar si la palabra es correcta. Bueno, una persona, quizá nosotros en esta mañana dijéramos, no hermano, nosotros no necesitamos eso, nosotros ya damos por sentado, creemos y afirmamos que la palabra de Dios es verdad. Creemos y afirmamos que el mensaje de Dios es verdad. Pero mire, vamos a entrar en los puntos finos de esto. Aquí mismo en la estatura de un varón perfecto, párrafo 167 al 168. Dice, para juzgar correctamente. Juzgue si es correcto o errado creerle a la palabra de Dios. Bueno, una persona diría, hermano, usted no necesita decirme eso, yo ya juzgué que es correcto creerle a la palabra. Bueno, yo también digo, estoy de acuerdo con eso. Pero mire, cuando hay porciones de la Biblia o del mensaje que lo confrontan a uno, ahí es cuando uno juzga si es correcto creerle o no. Le voy a poner un ejemplo. Ya sea leyendo la Biblia, ya sea escuchando un sermón del profeta, ya sea que un predicador se pare en el púlpito y diga cosas que nos confrontan, incluso a veces que nos hieren o incluso si nos condenan, ahí es el verdadero reto para la persona, seguir creyendo que la palabra de Dios tiene la verdad. Hermano, si aquí solamente predicásemos que hay un tercer jalón, que lo creemos, y no tenemos que usar ninguna tijera para mutilarlo, lo que Dios dijo es verdad. Decimos, es verdad, lo creemos. Hay un milenio que viene, amén, lo creemos. Hay un rapto para la iglesia, amén, lo creemos. Pero cuando la palabra de Dios nos confronta y nos dice que si no nacemos de nuevo, no entramos al reino de los cielos, eso es algo que nos atañe directamente a todos. Y en este sentido Dios no hace excepción de personas. Entonces allí es cuando juzgamos si la palabra de Dios es correcta o no. Por eso dice el profeta, juzgue si es correcto o errado creer la palabra de Dios. Juzgue si está bien o mal. Si yo debo servir a un credo o servir a Dios. Vuelvo a repetir lo que el profeta nos dijo, lo que es o lo que es realmente un credo, es lo que la persona cree. Aquí es donde dice el profeta, juzgue si está bien o mal, si yo debo servir a un credo, o sea, si yo debo de servir a mis propias creencias o a Dios. Mire, esto que el profeta de Dios dice tiene más profundidad de lo que uno piensa, porque a veces la persona cree, se aferra y defiende lo que le ha sido enseñado en su iglesia, aun cuando lo que le haya sido enseñado en su iglesia sea contrario a la Biblia o al mensaje. Y la gente se aferra, abraza eso y no lo suelta. Pero ¿qué es lo que nos enseña el conocimiento? Este conocimiento de Dios. Juzgar si está bien o mal, si yo debo servir a un credo, lo que yo creo. Por eso, mire, yo creo que cualquier ministro hacemos lo mejor para traer la palabra del Señor. Pero eso no quiere decir que todo lo que digamos sea exactamente correcto. No porque uno, o voy a hablar aquí por mi persona, no quiero hablar por los demás. No porque yo deliberadamente venga consciente de que es un error y venga a transmitirle un error. Pero entonces, ¿por qué? Bueno, porque uno como ser humano va en un conocimiento progresivo. Eso es natural. Y nadie se escandaliza con eso. Aún el mismo hermano Branham fue de esa manera en su ministerio.
Ya lo hemos dicho, no para degradar el ministerio del profeta de Dios, sino solamente para entenderlo. Ahora, dice el profeta, juzgue. Primeramente, nos dice que esta ciencia es para juzgar si es correcto o errado creerle a la palabra de Dios. Esta ciencia es para juzgar si está bien o mal, si es que uno debe de servir a un credo o servir a Dios. Y dice, juzgue si es correcto o errado, si debo nacer de nuevo o unirme a una iglesia. Mire, hay personas que dan por sentado que por el hecho de que creemos el mensaje que Dios envió a través de un profeta, que solamente basta levantar la mano y decir, yo creo el mensaje para tener un pase directo a la gloria. Cualquiera persona que enseñe eso, ya sea aquí, si yo mismo llego a enseñarlo, le estoy engañando. O escuche, y se lo voy a decir con el respeto que Dios merece. Aun si una persona dijera, yo leo un capítulo diario de la Biblia, yo escucho un sermón a diario del mensaje, eso es correcto y es lo que debemos hacer. Pero, con todo y eso, no garantiza que la gente tenga vida eterna. Y no estoy desacreditando ni la Biblia y el mensaje, mal haría. Imagínense que yo desacredite la misma Biblia que reclamo creer o el mismo mensaje que reclamo creer, sería una contradicción en mí mismo. A lo que el profeta se refiere es que aquí en el mensaje no hay atajos. O entramos por la vía que Dios estableció o no entramos. Juzgue si es correcto o errado, si debo nacer de nuevo o unirme a la iglesia. ¿Para qué, hermano? ¿Por qué el profeta nos dice eso? Bueno, para que no descansemos en esa hamaca que pues quizá ponemos de columna a columna y estamos ahí solamente descansando, pensando que porque somos miembros de una iglesia, eso ya nos garantiza vida eterna. No nos garantiza nada. Creo que todos lo entienden. Usted y yo nos podemos hacer viejos en la iglesia y nos hemos hecho viejos en la iglesia, pero con todo y eso no vamos a llegar al cielo mostrándole al Señor una libreta llena de páginas y decirle, mira Señor, yo asistí religiosamente, puntualmente en cada servicio. Ahora, con esto tampoco no estoy diciendo que usted no venga, porque aún la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, aquel que cumple religiosamente con esas cosas, ¿qué será del que no las cumple? Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Ahora, dice el profeta, juzgue bien. Cuando el predicador dice, los días de los milagros han pasado, la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, ¿a cuál le va a creer usted? Hermano, porque no siempre la voz del predicador es la voz del mensaje ni la voz de la Biblia. Eso yo creo que ya lo sabemos de sobra. Entonces, aquí es donde uno tiene que juzgar. Bueno, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿Al predicador o a la palabra de Dios? Y esto no quiere decir que uno diga, fuera con los predicadores, entonces, ¿para qué sirven? Claro que no. A lo que yo me refiero es que usted tiene que juzgar si lo que está escuchando es verdad o no. Mire, aquí hay algo importante, hermano, porque ahorita voy a entrar a eso. ¿Cómo es que la persona no es que se ponga ahí, mire, de esta manera, como diciendo, ahí está, lo estoy pesando, cada palabra que le está diciendo? Bueno, eso no lo pronunció bien. Aquello otro. No, ¿sabe qué? Hay algo que va más adentro que eso. Y el profeta nos dice de dónde es que proviene eso. Cuando Dios le da la capacidad a la persona de juzgar. Mire, yo lo he dicho y es verdad. ¿Cuántos ministros, y con el debido respeto, no le ponen palabras en la boca que el profeta no dijo? Hermano, yo los he escuchado por decenas. Que ellos, para tratar de apuntalar un punto o de darle peso, dicen, el hermano Branham dijo. Y uno lo escucha y dice, pues sí, él está diciendo que el hermano Branham dijo, pero a mí no me parece que lo haya dicho. ¿Por qué? Porque uno conoce todo el mensaje, claro que no.
Hay algo en uno que le dice, eso se suena muy bien, está muy acaramelado, pero no es. Pero también por el otro lado, aun cuando el ministro dice algo que yo o usted nunca lo hemos leído en el mensaje, hay algo en nuestro corazón que nos dice, es verdad, eso que él dijo es verdad. Y yo le aseguro, tarde que temprano usted encontrará que la Biblia lo dice o que el profeta lo dice. Sigue diciendo, es maravilloso esto que dice el profeta de Dios, ¿verdad? Cuando usted dice, yo me quedo con Dios. Ahora, usted no dice eso solo para decir, bueno, yo lo acepto, tan solo de su corazón, sino que algo en usted, su fe lo manifiesta. Ahí lo tiene. Su fe dice, yo sé que Él es el mismo, amén. He sido testigo que Él es el mismo. No hay nada que pueda quitarme eso. Yo sé que Él es real, amén. Entonces añada eso a su fe, póngalo en el fundamento. Ahora usted está creciendo ahora hacia el reino. Llegó ahora a este punto. Ahora, por eso es muy importante que la persona añada a su fe virtud y a su virtud conocimiento o ciencia. Mire, bueno, quizá yo estoy haciendo más énfasis en la palabra ciencia que en la palabra conocimiento, y eso, bueno, es natural porque pues en la Biblia que yo siempre he leído dice ciencia, no que esté mal lo que dice la versión 60, conocimiento es lo mismo. Por eso a veces lo digo más de esa manera. Inclusive, bueno, ustedes saben, las primeras traducciones que hubo del mensaje, la estatura de un varón perfecto, ahí siempre lo manejaron como ciencia, y eso siempre se le queda a uno en la mente, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es tan importante la ciencia? Mire, esta, desde luego, usted sabe que me refiero a esto, no a los descubrimientos científicos del hombre. Mire, en una ocasión nos dice la Biblia que después de que el rey David murió, le sucedió en el trono su hijo Salomón. Ahora, Salomón estaba muy consciente de lo que significaba ser rey de Israel. Porque recuerde, no era ser, digámoslo así, rey de una pequeña congregación o de un pequeño pueblo de 2,000 habitantes. No es lo mismo que una persona sea el jefe de colonia, a que sea el presidente municipal, hasta que sea el presidente de la república. En cuanto más sube en el cargo, mayor es la responsabilidad. Eso lo entendemos. Salomón estaba muy consciente de eso. Y él, cuando llega al trono, bueno, todos hemos leído la Biblia y vimos todas las cosas que se dieron después de la partida de David, o aún antes de que él partiera, ¿verdad? Pero enfoquémonos a esto, aquí a Salomón. Él estaba consciente que ser rey de Israel no era ser un profeta, desde luego. Un profeta, mire, voy a decir esto, y yo le pido perdón a Dios si me equivoco en esto. Ser rey de Israel implicaba mayor responsabilidad que ser un profeta. Usted dice, ¿por qué dice eso? Porque un profeta no habla de sí mismo. O sea, un profeta es el canal a través del cual Dios habla. Cuando un profeta venía y decía, así dice el Señor, eso es lo que él quería decir. O sea, ¿qué está diciendo? No digo yo, así dice él. Independientemente si a ustedes les guste, si lo aceptan o lo rechazan, él ya lo dijo. Es verdad. Pero ser un rey, él tenía que tomar sus propias decisiones, en el entendido que el rey y el profeta actúan en dos esferas. El profeta actúa en la esfera espiritual. Por eso un profeta, hablando espiritualmente, aparte de Dios, es el segundo en autoridad. Y yo le voy a decir algo que espero no le escandalice. Y mire, y cuando digo esto, no lo voy a decir en referencia a mi persona misma. Esto le puede ayudar a cualquiera. Usted sabe que dentro de lo que es el orden de la iglesia,
Hay 3 reglamentos, aparte de lo que el profeta ya predicó en los 2 sermones que llevan ese título, Orden de la Iglesia. 1958, 1963. Pero hay 3 reglamentos. Y en uno de ellos, quizá menos conocido, ahí el profeta redactó lo siguiente. Mire, y esto es tremendo. Y usted me lo puede mostrar en cualquier momento, yo aquí lo tengo. Es más, mire. Perdóname, yo esto no estaba no lo traía en mi nota, ni siquiera tenía contemplado, pero espéreme, se lo voy a leer ahorita que estoy en este asunto déjeme ver. Aquí está. Ojalá y lo encuentre aquí rápidamente. Aquí los tengo los 3, donde el profeta dice lo siguiente. Sí, aquí debe de ser. Cuando habla del pastor dice, él es el apacentador del rebaño y la cabeza de la iglesia, segundo de Dios. Bueno, usted no tiene que creer eso, pero el profeta aquí lo puso. En este reglamento que él redactó desde 1933. Hay 3, creo que uno está ahí atrás. El de oficios y el otro, mira, hay 3, uno que es operación de los oficios de la iglesia, otro que es llamado el orden de la iglesia, que es del que yo le acabo de leer, y el otro que es requisitos y deberes de la junta directiva de diáconos. Pero ¿por qué digo esto? Yo sé que esto a lo mejor dice, hermano, pero eso ni viene al tema. No, solamente ahorita me acordé por qué, porque le decía que un profeta delante de Dios es la máxima autoridad aquí en la tierra, un profeta. Y él viene con el así dice el Señor. Por eso William Branham no venía con así dice William Branham, él venía con así dice el Señor. Ahora, pero un rey, él, hablando del pueblo de Israel, las decisiones que se hacían, que se tomaban, dependían de él. Ahora, aunque también entendemos, por ejemplo, Saúl, el antecesor de David, usted sabe, él sabía que no podía ir a la guerra así nomás porque sí, él tenía que depender de lo que el Señor le decía. ¿Sabe por qué? Porque después de todo no era Israel quien ganaba las guerras, era Dios quien peleaba por ellos. Eso fue lo que el Señor le dijo a Moisés: Jehová peleará por vosotros. Así que después de todo no somos nosotros quienes ganamos las guerras, Él es el que lleva nuestra lucha. Ahora, pero regreso a esto. Bueno, Salomón, él entendía lo importante que era dirigir al pueblo, porque iban a venir cosas en las cuales ahora sí que él tenía que discernir entre lo que era correcto y lo que era incorrecto. Él, estando muy consciente de eso, le dijo: Señor, en una ocasión su primera plegaria fue, no dijo: bueno, Señor, ahora que soy rey, auméntame mis bienes, auméntame mi poder. Es más, el hermano Branham dijo que el tiempo más pacífico que tuvo Israel fue durante el reinado de Salomón. ¿Sabe usted por qué? Porque aún la palabra Salomón, eso es lo que significa, pacífico. Dios les dio, dijo el profeta, para el pueblo de Israel, el reinado de Salomón fue como el milenio para ellos. Pero él, estando muy consciente de eso, es más, la gente ni siquiera le hacía guerra a Israel. La gente venía a estar en paz con Salomón. ¿Sabe usted por qué? Porque era el espíritu de aquella edad. Dios para aquella edad tiene una unción. Esa era la unción de esa edad. Y entonces, en Segunda de Crónicas, el capítulo 1, el verso 10, él está orando al Señor, desde luego, pidiéndole muchas cosas. Pero lo primordial fue esto: dame ahora, Señor, sabiduría y ciencia, o sea, conocimiento. ¿Para qué querría Salomón esto? En vez de quizá pedir a Dios: dame un mejor ejército, dame hombres más entrenados. Para él eso no era lo esencial ni fundamental. Dame ahora sabiduría y ciencia para salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar tu pueblo tan grande? ¿Qué hombre podía tener la capacidad para juzgar? Y la Biblia dice que el Señor
al Señor le agradó eso y el Señor se lo dio. Mire, nosotros entendemos, hermano, que cualquier reclamo que haga el hombre, cualquiera que sea, ya sea que el reclamo efectivamente que hace sea de Dios o no sea de Dios, eso tiene que venir a ser probado. Aún la Biblia no dice la Biblia que la obra de cada quien va a ser probada. ¿A qué me refiero con esto? Si él había pedido al Señor sabiduría y él no fue después anunciando por ahí, hermanos, miren, yo le pedí al Señor sabiduría y el Señor me la dio, no. Pero Satanás estaba vigilando eso. Dijo, vamos a probar si aquello que él está pidiendo, el Señor se lo dio. ¿Cuál fue el primer caso al cual él se tuvo que enfrentar? Nosotros ya sabemos la historia de aquellas dos mujeres prostitutas, que cada una de ellas tenía un bebé y quizá dormían por ahí una junto a la otra, pero una de ellas en la noche por un descuido, porque tenía pesado el sueño, quizás se volteó y entonces se fue, puso encima del bebé y lo asfixió. Pero entonces a la mañana siguiente, como estaba un bebé muerto y el otro vivo, pues ninguna de los dos quería el bebé muerto. Y en aquel tiempo no había prueba de ADN para decir, bueno, esto se resuelve fácil, hagan un examen de ADN y ahí vamos a ver, se acabó el problema. No. Llevan este caso ante Salomón. Ahora imagínense qué va a hacer él, cómo saber. Pero aquí es donde la audacia, la astucia y el conocimiento humano se hace a un lado. Si él había dado sabiduría, si él había pedido sabiduría a Dios y el Señor, o conocimiento y el Señor se lo había dado, tenía que sobrepasar con creces la prueba. Todos sabemos el desenlace de la historia. ¿Pasó la prueba? La pasó. Como dicen por ahí, a lo mejor hasta riéndose, pasó la prueba airosamente. ¿Por qué? Porque la sabiduría, mire, y sin el Espíritu Santo, porque en aquel tiempo todavía no venía el Espíritu Santo, la sabiduría que él que le había demandado a Dios fue exactamente lo que recibió. El profeta dice en el sermón, he aquí uno más grande que Salomón, está aquí, predicado el 12 de junio del 62, párrafo 52. Y la razón, cuando Salomón, el hijo de David, cuando él tomó el trono, bueno, él nunca oró que Dios le diera mucho, sino solo sabiduría para saber cómo gobernar y mantener al pueblo unido. Hermano, eso no es poca cosa. Bueno, miren, Dios obró con él y él le dio un don de discernimiento. Es verdad, ciertamente que sí se lo dio. Y él podía discernir entre el bien y el mal y lo demás. Esto es maravilloso, hermano. Cuando Dios le puede dar a una persona el don de discernimiento, no para tratar de emular a William Branham y decir, usted tiene tal enfermedad y esto es lo que tiene, sino para mí el discernimiento más alto que un cristiano puede tener es para discernir el bien del mal. Pero escuche, Salomón no solo le demandó sabiduría, sino que dijo, y ciencia, o sea, conocimiento. ¿Para qué querría Salomón después de pedirle al Señor sabiduría, pero luego ciencia? Mire, es como cuando una persona, y se ha dado muchas veces. Hace poco un hermano me decía que conocía a una cierta persona por ahí en Estados Unidos que, oiga, que así, de en un momento se saca la lotería de ella. Creo que le dieron $4 millones. Oiga, hermano, imagínense, una persona, un trabajador común, no es que ella estaba en la miseria, vivía normal como cualquier otra persona. Y de pronto encontrarse que la lotería de los Estados Unidos le pone a sus manos $4 millones. $4 millones. Si aquella persona no tenía, quizá como no lo tuvo, la ciencia, hermano, eso le hubiera alcanzado a él para vivir su vida completa sin trabajar un solo día, a lo mejor sus hijos y posible hasta sus nietos. Pero me decía este hermano, y él le tocó ver
Dice que el hombre, y yo digo, bueno, eso le pasa muchas veces al ser humano, se enloquece. Dice, íbamos en el auto y el hombre sacaba, es más, él ni siquiera, no necesitaba billetera, no, él sacaba el fajo de billetes de 50 y 100 dólares y los ponía ahí. Y le decía, a ver, mire, fue en una tienda y, bueno, quería un par de zapatos. No se compró un par de zapatos, dijo, denme todo ese estante de zapatos. Y cosas locas como esa. Y que le decía, a ver, ¿qué necesitas? Y bueno, el hermano decía, ten $100. Bueno, para él darle, como dicen en mi pueblo, darle $100 a alguien es darle una bicoca. No se entiende esa palabra, es darle cualquier cosa. Ahora, hermano, el asunto es que así como vino, así se fue el dinero. Oiga, ¿por qué? Bueno, había sido afortunado. ¿Qué persona no quiere ganarse 4 fabulosos millones de dólares? Pero como no tenía la ciencia para administrarlos, es lo que sucede. Y aquí no estoy para hablar mal de los boxeadores mexicanos. Usted los ve con el cinturón de oro porque ganaron el campeonato y les llegan los millones de dólares a carretilladas. Voy a decir algo, de casi todos los que yo he oído, todos terminaron, si no como indigentes, terminaron en la miseria. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Si esos millones que ganaron, claro, sufriendo con los golpes que recibieron del contrincante, pero al menos que eso les hubiera enseñado una lección, decir, esto me costó mis buenos golpes. Voy a administrarlo. No. Y yo le puedo citar nombres. Pero mire, ¿qué tal si Salomón le hubiera pedido al Señor solo sabiduría? Bueno, efectivamente, mire, porque el profeta, el hermano William Branham dijo que Salomón fue el hombre más sabio que ha tenido al mundo, dijo, aparte del Señor Jesús. Ponemos al Señor Jesús y enseguida ni que Einstein, ni que el segundo es Salomón, en esa lista, punto. De ahí que se cuelguen los que se quieran colgar. Pero ese es en ese orden. ¿De qué le hubiera servido, Señor? Dame sabiduría. Bueno, dice, ok, has pedido una cosa noble, te la voy a dar. Pero le pidió ciencia o conocimiento, ¿para qué? Para saber cómo manejar o cómo aplicar esa sabiduría. O sea, una cosa va de la mano de la otra. Por eso, entonces es de suma importancia que tengamos esta ciencia o conocimiento para juzgar. Primero, para juzgar el bien y el mal. Segundo, para juzgar si la palabra de Dios es correcta. Lo cual uno dice, sí, hermano, nosotros creemos que es correcta, sí, pero es correcta. Y mire, y esto es malo, y espero que esto nos ayude. Mire, muchas veces yo mismo puedo estar sentado en la banca, ahí, y si veo que lo que el predicador está diciendo le pega a aquel otro, amén, 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 amén. No, y más si le pega al predicador mismo. Esto es verdad. Pero ¿qué tal cuando me pega a mí? Ahí. Tendré la misma, amén, amén, amén. Sí, si el Señor me condena, amén, 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 sigue siendo tu palabra. Esa es la cosa. Por eso yo creo que aún en ese sentido uno tiene que pedir el discernimiento al Señor. No, ¿sabe qué? No para estarle regateando o administrando el amén a la palabra, sino para decir amén a cualquier cosa, aun cuando sea contraria a mí. Punto. Por eso entonces, resumiendo, la ciencia es para juzgar lo correcto de lo errado. Ahora mire, yo le decía, tiene que haber algo dentro del creyente para poder discernir eso. Fíjense lo que dice el profeta en el sermón La imitación del cristianismo, predicado el 27 de enero del 57, párrafo 178. Dice, tiene que haber un alma allá adentro que me da la ciencia o el conocimiento para saber el bien y el mal y cosas así. Entonces, este conocimiento, ¿qué es lo que hace? ¿Sabe usted lo que dijo el hermano Branham? En este sermón, precisamente, y quizá lo veamos la siguiente vez, cuando el profeta dice
que si usted va a vulcanizar algo, tiene que ser del mismo material. Usa esa palabra él. Usted sabe, por ejemplo, cuando una persona, bueno, y creo que sí ya no existe, antes cuando todos los autos, o creo los camiones de carga o los trailers, hoy en día todavía traen cámara algunos de ellos. Bueno, si aquello, algo lo pincha, le pica, y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Usted no le va a poner ahí otro material ajeno, que diga, bueno, aquí tengo un poquito de mezcla con cemento, le voy a poner ahí y voy a tapar aquello. No, tiene que ser algo que sea de lo mismo para que se vulcanice. Usted sabe a lo que yo me refiero. El profeta usó esta palabra precisamente aquí en la estatura de un varón perfecto. Ahora, ¿por qué digo esto, hermano? Porque si hemos de tener un conocimiento o una ciencia, tiene que proceder del alma de la persona. Le vuelvo a ver lo que el profeta dice: tiene que haber un alma allá adentro que me da la ciencia o el conocimiento, esto digo yo, conocimiento, para saber el bien y el mal y cosas así. Entonces, el conocimiento o la ciencia no es algo mental, es algo que viene del corazón, que viene del alma para poder juzgar una cosa de la otra. Entonces no es por inteligencia o habilidad humana, es esta ciencia dentro del alma, al final de cuentas, lo que juzga. Segundo, para juzgar si la palabra está correcta. Le vuelvo a leer de la estatura de un varón perfecto, párrafo 197 al 202. Ciencia no mundana, ciencia espiritual de la palabra, sabiendo lo que Dios dijo, haciendo lo que Dios dijo, eso es correcto. Entonces, si usted tiene eso y puede creer todas estas cosas, que Él es el mismo en todas estas cosas que la palabra dice son verdad, usted acentúa cada una con un amén. Entonces está bien, añada eso a su fe. Eso ya está bien, sí, mire, esto que el profeta dice, entonces usted acentúa cada una con un amén. Esto no es para halagar al predicador, es para decir, sí, Señor, yo sé que eso es verdad y por lo tanto yo estoy recibiendo eso en mi corazón. Mire, la Biblia dice que cuando en el tiempo de Nehemías, cuando él estableció la ley de culto, la gente tenía tanto tiempo sin escuchar la palabra, porque recuerde, ellos estaban recién emigrados de Babilonia otra vez a Jerusalén. Fue Zorobabel, luego Esdras, finalmente Nehemías fue el que estableció ya el orden del culto. De los demás, apenas algunos de ellos reedificaron el templo, o lo edificaron prácticamente porque había quedado en ruinas. Imagínese usted, Nehemías, dice la Biblia que para la ocasión hizo un púlpito de madera. Por eso, para mí es mejor, yo prefiero tener este púlpito que tener uno de mármol, de vidrio, de lo que sea. El primer púlpito que se instituyó en la Biblia fue de madera. Y no estoy diciendo que esté mal quien tenga otro púlpito, otro material, pero para mí. Ahora, imagínense aquel primer día de servicio, la gente literalmente por décadas no habían tenido un servicio. Llegan, tienen el primer servicio, se para Nehemías y comienza a predicar la palabra. Y la Biblia dice en el libro de Nehemías que el pueblo, todo el pueblo decía amén a la palabra. Eso no era para tratar de agradar a Nehemías. Mire, porque tampoco yo no creo, así como yo le he dicho que el director de cantos tenga que forzar a la gente, levante la mano y para qué está frío almidonado. Hermano, eso es algo que la gente recibe de afuera hacia adentro. Deje que en la persona haya un profundo agradecimiento hacia Dios y una perfecta adoración, y nadie le va a tener que decir nada. Él va a levantar las manos. ¿Por qué? Porque está agradecido con su Dios, con el Señor Jesucristo. Por eso el predicador tampoco no quiere decir, ¿por qué no dice amén? Está muerto. Y estaba ahí, hay mucho del mensaje para citarle a la gente. Pero no, si usted realmente en su corazón tiene una representación de Dios y escucha que lo que la palabra de Dios dice es verdad, su corazón generosamente dirá amén, Señor, amén, esa es verdad. Por eso yo, aun como ministro, nunca le he regateado el amén a ningún ministro de aquí o de otro lugar, si lo que yo estoy escuchando es la verdad de la palabra. Nunca. A mí no me hace menos.
Ahora, por eso el profeta dice, entonces si usted tiene eso y puede creer todas estas cosas, que Él es el mismo, en todas estas cosas que la palabra dice son verdad, usted las acentúa cada una con un amén. Hermano, en el camino conoce una tanta gente. Yo recuerdo muchos años atrás, y no en esta iglesia, en otra iglesia, un hermanito había que se sentaba como en primera y segunda fila. Y mientras y yo digo, a mí se me hacía un poco raro, porque incluso era el culto de entre semana y él llegaba con unos lentes, esos como si fuera el sol radiante y le lastima la luz, de esos lentes negros. Ahora, yo sé que algunos de ustedes los usan por un asunto de la vista, pero él no, pues usted sabe, como cuando una persona la luz le daña la vista y se pone sus anteojos negros para andar por ahí afuera. Y yo pienso que era una estrategia, porque así el predicador no notaba si la persona se estaba durmiendo. Bueno, de esta manera estaba ahí. Y entonces, bueno, usted sabe, pues mientras el predicador estaba hablando, pues la gente estaba encendida diciendo amén, y el hombre así. Entonces un día alguien le reclamó, le dijo, hermano, ¿usted por qué está así? Dijo, no, ¿le gusta el sermón? No, sí me gusta. Entonces, ¿por qué no dice amén? Digo, bueno, es que, y mire, se sacó algo de la manga por ahí. Es que yo estoy diciendo amén en mi corazón. Qué cosa. La Biblia no dice que en el tiempo de Nehemías estaban diciendo amén en su corazón. Dice que la gente, ahí está en el libro de Nehemías, lea la Biblia para que no piensen que le estoy contando un cuento aquí. Por eso usted las acentuará cada una con un amén. Entonces está bien, añada eso a su fe, eso ya está bien, sí. Si alguien trata de decirle que la Biblia ha perdido su poder, no existe tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo, no añada eso, eso no va a funcionar, se desprenderá. Aquí está, es como ponerle barro a una roca, no se sostendrá, se desmoronará. Entonces la gente dice, no hay que confiarse de la Biblia hoy en día, pues tenga usted cuidado, no se ponga a creerla, eso no puede ser verdad. Dice, ustedes han escuchado eso constantemente, ese dicho, ni la Biblia se puede confiar. Pues si usted tiene eso en la mente, no intente añadirlo porque no funcionará. Toda la construcción se vendrá al suelo allí mismo. Ella tiene que ser cimentada por el Espíritu Santo. Me refiero a que esté pegada, el cemento que la sella. Y eso mismo que la sella, ustedes saben cómo. Aquí está. Un neumático vulcanizado siempre durará más que un simple parche pegado. Un simple parche en la llanta recibe un poco de calor y de repente calienta un poco más esa llanta, acelere un poco y se desprenderá. Sí, señor, ven. Y eso es lo que sucede con mucha gente hoy. Tratan de pegar su conocimiento sobre una ciencia mundana con un poquito de pegamento terrenal, y cuando vienen las pruebas, bueno, quizá todo estaba errado, ven, y el aire se sale en unos minutos, usted queda desinflado. Todo el gritar y el saltar para nada le sirvió. La gente lo ve a usted de nuevo en el mismo charco, ven, eso es verdad. Mire, esto que está diciendo el profeta es 100% la verdad. Porque yo creo que debemos ser cristianos emocionales, pero no debe ser una emoción fabricada. Aquí están los resultados que dijo el hermano Brennan. No debe ser algo fabricado. Por eso yo digo, si algún día yo he de gritar, que sea el Espíritu Santo quien me haga gritar. Si algún día yo he de hablar en lenguas, que sea el Espíritu Santo quien me haga hablar en lenguas. Si algún día yo he de danzar, que sea el Espíritu Santo haciéndome danzar para que pueda danzar en el Espíritu con E mayúscula. Hermano, ya hemos visto demasiado de esto. Por esto es completamente aplicable el mensaje, esto que estamos hablando, de que uno tiene que juzgar si es que la palabra de Dios es correcta o no. Por eso, hermano, yo creo que hoy en día hay tanta faltas en el mensaje, esto, el conocimiento, la ciencia, para juzgar si el mensaje es correcto o no. ¿Por qué? Mire, porque si nos identificamos y creemos el mensaje, parece que está por demás decir esto, decir, hermano, no tiene por qué estar haciendo tanto énfasis en eso si nosotros estamos aquí en esta mañana porque creemos el mensaje que Dios envió. Pero ¿sabe una cosa? Si hay un tiempo en que se debe decir esto, es ahora.
Porque solo la ciencia de Dios o el conocimiento de Dios en el alma del creyente hará que acentúe cada palabra del mensaje con un amén. Esta ciencia le hará reconocer cada palabra como inspirada de Dios. ¿Por qué? Mire, yo lo que he visto en estos últimos tiempos es que poco a poco las personas, como los ministros, como que poco a poco, claro, sin decir, no lo creo abiertamente, pero poco a poco se van deslindando del profeta, del mensaje, porque se sienten apenados. Y ya son pocos los ministros que uno escucha que citen. William Branham dijo, el hermano Branham dijo en tal sermón. ¿Sabe usted por qué? Porque en vez de eso lo sustituyen con sus propias ideas. El mal no es eso. El mal es que muchas veces el pueblo de Malaquías 4:5 poco a poco se va acostumbrando a escuchar más palabras e ideas del hombre, que cuando alguien viene citando lo que dijo el profeta se les hace una voz extraña. Por eso, mire, yo sé y lo entiendo que el hombre cambia, con el tiempo cambia. Pero si una congregación, si un ministro tiene este conocimiento o ciencia de Dios dado por el Espíritu Santo, entonces él sabrá y juzgará hoy y de aquí a 20 años, de aquí a 50 años, si el Señor tarda en venir, que este mensaje es la verdad. Por eso, a partir de esto, entonces llegará la convicción que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que está en el mensaje de Dios. No razonará el mensaje al pensar que cierta parte está inspirada y la otra no. De eso hay mucho hoy en día. ¿Cómo yo puedo tener mi confianza? Recuerde, el profeta dijo en el tiempo de la siega que cada hombre, usted y yo, estamos pendiendo al infierno de una cadena. ¿Usted ha escuchado eso? Dice, ay hermano, ¿dónde? Lea el tiempo de la siega. Dijo, porque cada promesa de la Biblia contiene un eslabón. Y si usted rompe un solo eslabón, ¿qué va a hacer? Lo rompe, se cae, yo no digo al vacío, al infierno. Esa es la palabra que usó el profeta. Cada hombre está pendiendo de una cadena al infierno. ¿Qué es la cadena? Es la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener la certeza de no ser culpables de romper un pequeño eslabón, porque el profeta dijo que lo más fuerte de una cadena está en su eslabón más débil. Por eso, qué bien le haría a una persona que el ministro la induzca a creer que cierta parte del mensaje está inspirada y cierta parte no. Entonces, ¿qué estamos creyendo, hermano? Y no es un asunto de que uno diga, bueno, es que a mí me conviene, yo tengo que seguir engañando a la gente diciéndoles que este mensaje es la verdad. Este mensaje sí es la verdad. Si no, hermano, vaya con las asambleas de Dios, vaya con quien quiera ir. Y vea usted con qué están alimentando a la gente. No nos queda otro recurso. No tenemos dos opciones. Dios no nos ha dado dos opciones. Nos ha dado solamente la opción de su palabra o ninguna otra opción. O nos aferramos a palabra o caemos al vacío. Por eso el profeta ya terminó. Dice, la estatura de un varón perfecto, párrafo 4:17. Cuando es cuestión entre el bien y el mal, que domine el conocimiento de Dios, o sea que este conocimiento tenga la prioridad. Cuando el diablo les presente algo que no es exactamente escritural, aléjense de eso. Correcto. Esto es exactamente lo que producirá la ciencia de Dios. Alejarse de todo aquello que no es escritural y que no está en el mensaje. Por eso, hermano, es de vital importancia que el creyente añada ciencia a su virtud.
Profeta dice nombres blasfemos, predicado el 4 de noviembre del 62, párrafo 276. Entonces a mi fe añado virtud, virtud piadosa. Entonces a mi virtud le añado conocimiento de la palabra. Puestos de pie. Señor, yo te agradezco, Padre Celestial, en esta mañana, Señor, porque tu mensaje es claro, Señor Jesús, tu mensaje es correcto, Señor, tu mensaje es verdad. Señor Jesús, Padre Celestial, porque tú nos das estas cosas de tu palabra, Señor, tu mensaje ha venido, Señor, Padre, para abrir, es el colirio que puede abrir nuestra vista espiritual, Señor, que puede darnos una vista exacta, Señor Jesús, de lo que tú quieres para nosotros, Señor. Bendice tu palabra en nuestros corazones, Señor Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonamos una estrofa y doy un anuncio y dejo lugar al hermano que dirigió. ¿Por cuál camino vas? ¿Qué es lo que el discernimiento nos muestra? Número 3:14. La puerta es Cristo para entrar. ¿Me dan un tono? La puerta es Cristo para entrar al reino. Participar, apártate del mal. ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás, ya sabes que a Jesús tu cuenta le darás.